Perfecto. Bueno, pues en esta charla les propongo acercarnos a la figura de Santo Tomás a través de algunas plasmaciones plásticas, con el fin de desgranar las singularidades de un hombre admirado y admirable, por su rigor intelectual, por su claridad y por la defensa de la doctrina de la Iglesia. Admiración que comienza en vida del santo y que irá en aumento tras su muerte. Quizá más conocido como gran intelectual que como místico, fue un hombre dialogante, en permanente búsqueda de la verdad. En su biografía no voy a detenerme, salvo para destacar su sobresaliente interés en relación con las artes. Así lo avalan, de una parte, el hecho de haber teorizado sobre la belleza en el momento estelar del gótico y de otra su rica iconografía, ya que ha sido objeto de representación desde la época bajo medieval hasta nuestros días, por artistas pues tan importantes como Filippo Lippo, Fray Angelico, Rafael, Pedro Berruguete, Velázquez o Zurbarán, entre otros. Y es en este último apartado donde me voy a detener, en la iconografía de Santo Tomás de Aquino, en las diferentes temáticas y de manera particular en el programa iconográfico de Pedro Berruguete para el Real Monasterio de Santo Tomás en Ávila. Antes de adentrarnos en las diferentes plasmaciones artísticas que han llegado hasta nuestros días, me quiero aproximar a la figura de Santo Tomás, a cómo era físicamente. Sus biógrafos lo cuentan. Y el profesor don José Hernández Díaz pues extrae de las diferentes biografías la siguiente descripción que leo. Dice: tenía 1,90 m de altura. Su cuerpo era recto, grueso, de voluminoso cráneo, con calva en la región frontal, bien proporcionado, de color trigueño acusado, de distinguido porte, afable, cortés, servicial y sonriente. La frase Magnus Grossus Brunis definen físicamente al personaje. Muy sobrio en su vida. No comía ni bebía más que una sola vez cada jornada y al mediodía, olvidándose a veces, por lo que Fray Reginaldo tenía que actuar con él a modo de nodriza. Amante de la pobreza, de profunda oración, tan prudente que en ocasiones le llamaban Prudentissimus Frater Tomás. Acusada sensibilidad, profunda y rápida inteligencia, memoria prodigiosa, muy equilibrado, insaciable curiosidad, laborando sin descanso, buscaba siempre afanoso las producciones de las librerías para actualizar sus conocimientos. Abstraído y taciturno, silencioso en extremo, de forma que es muy sabido que en Colonia le llamaban el buey mudo de Sicilia, frase apostillada por San Alberto diciendo: este buey algún día mugirá y el mundo lo entenderá. Su recreo era pasear solitario por el claustro o la huerta conventual, erguido, la cabeza levantada, elevados los ojos y en profunda meditación. Las notas dominantes de la vida espiritual de Fray Aquino fueron sabiduría, caridad y paz. Bueno, pues con esta descripción, recogida, como digo, de sus biógrafos, podríamos decir que existe un esquema unitario y válido para representar a Santo Tomás, ¿verdad? Bueno, pues he de decirles que no, ya que cada periodo artístico responderá a unas determinadas modas que impondrán un modelo representativo. Pero sí encontramos a lo largo de la historia un lenguaje común, unos códigos que en iconografía llamamos atributos y que nos permiten identificar a los diferentes personajes. Estos pueden ser la vestimenta, objetos, características físicas, y estos elementos pues, nos ayudan, como digo, a identificar al santo y nos permitían al mismo tiempo pues, una sencilla pedagogía sobre el santo. Así pues, veamos cuáles son los atributos que acompañan de manera genérica a los dominicos y de manera particular a Santo Tomás. Como dato curioso decirles que Tomás de Aquino fue rápidamente representado en el arte. No olvidemos que en 1323 fue canonizado y más tarde, en 1567, elevado a la categoría de doctor. Pues ya antes de su canonización, ya les digo, en 1323, Dante le coloca en el cielo de los espíritus sabios del paraíso en la Divina Comedia. Y Giovanni de Paolo pues realiza, entre otros muchos artistas, pues esta decoración para el manuscrito de Alfonso el Magnánimo en el año 1440. Pero volviendo a los atributos iconográficos, en sus múltiples representaciones, pues viste, como vemos aquí, el hábito de los dominicos, que todos lo saben aquí, y si no me corrigen si me salto alguna parte,
que consiste en túnica blanca, larga hasta los pies, ceñida por correa de donde se sostiene el rosario, escapulario del mismo color, esclavina con amplia capilla y capa coral negra. Esta pintura archiconocida pertenece al retablo de Santo Domingo que se conserva en el convento de Santo Domingo en Fiesole. Quizá sea la primera obra importante realizada por el dominico Fray Angélico hacia el año 1423-1424. En la escena pues vemos a la Virgen María entronizada con el niño y rodeada de 8 ángeles. Y a ambos lados pues reconocemos fácilmente a Santo Tomás de Aquino, no sé si se ve el cursor, creo que sí, Santo Tomás de Aquino, San Bernabé, San Pedro Mártir y Santo Domingo. Como podemos apreciar, el hábito es un elemento unificador para quienes lo llevan dentro de una comunidad, pero también identifica en buena medida los ideales espirituales del fundador, en este caso pues Santo Domingo de Guzmán, cuyo carisma, lo sabemos todos, viene definido por el estudio de la verdad, la universidad, la filosofía y la conjunción de la vida contemplativa y apostólica, como la predicación y la profunda oración. Además del hábito blanco, con el que se le representa de manera genérica a todos los dominicos, pues vamos a repasar cuáles son los atributos propios de Tomás de Aquino. Lo saben todos, yo estoy simplemente repasando lo que todos sabemos. Bueno, pues se le representa con el libro y la pluma, en alusión a su numerosa producción escrita, de quien es patrón de la teología. También hablan de su sabiduría y de la doctrina revelada, fruto de su inteligencia y tesón. La revelación vendrá significada por la presencia, aquí le corta un poquito, pero por la presencia del Espíritu Santo en forma de paloma que tenemos aquí arriba. Otro de los atributos más representativos y repetidos en la iconografía de Santo Tomás es el birrete doctoral, que lo veremos en alguna otra diapositiva, y la pequeña maqueta del templo, que también lo veremos. A veces es representado con alas, como este ejemplo, haciendo referencia igualmente a su condición de doctor angélico y a la posesión de las mismas cualidades que los santos, que los ángeles, esto es, la inteligencia, la sabiduría y la pureza. Y como digo, sobre su cabeza, pues el Espíritu Santo que desciende de los cielos en forma de paloma para inspirarle. Esto es una pintura, he traído algunas imágenes pues muy conocidas y otras que no lo son tanto, por un poco alternar, ¿no? Esta es una pintura de José Risueño, que la realiza a finales del siglo XVII y que se conserva en el Museo Provincial de Lugo. Aquí aparece de cuerpo entero y de pie, viste el hábito dominico, con una mano sujeta una pluma, de la que sale un haz de luz, no sé si se aprecia ¿sí? Y en la izquierda pues lleva el libro. Sobre el pecho cuelga el sol, en alusión a su doctrina, en este caso vinculado a la Catena Áurea, una de las obras aquitanenses, y quizá también en alusión a la visión que tuvo el dominico de Brescia, en la que Santo Tomás aparecía junto a San Agustín y su pecho estaba ornado con un gran sol que esclarecía la iglesia. Bueno, me parece entrañable esta imagen. Otro de los atributos es el cáliz, el copón o el ostensorio, por su ferviente devoción eucarística. Recordemos que es el autor del oficio litúrgico del Corpus. Aquí tenemos a Santo Tomás de Aquino con el cáliz en una pintura que se conserva en el Museo Diocesano de Monterrey. Aquí hay alguna hermana que me ha dicho que era de México, ¿no? No sé si conocía esta obra. Bueno, pues es una obra del siglo XVI y lo vemos aquí pues con la Eucaristía. También, otro de los atributos que veremos más adelante pues será el lirio y el cíngulo blanco en símbolo de castidad. El crucifijo con banderola y la inscripción Bene Scriptis es otro de los atributos iconográficos recurrentes. Y es que las dos grandes devociones de Santo Tomás fueron la cruz y la Eucaristía. Pasaba largas horas de oración ante el crucifijo, cuando escribía la tercera parte de la Suma Teológica, que trata sobre la pasión y resurrección de Cristo y sobre los sacramentos. Cuenta la tradición, esto igual, perdonen que lo repita o que a lo mejor incidan cosas que todos sabemos, pero me parece tan conmovedor, tan lleno de gracia y tan sencillo a la vez que me abruma. Dice, cuenta la tradición que estando orando Santo Tomás ante el crucifijo, el sacristán del convento de San Nicolás de Salerno oyó una voz procedente de dicho crucifijo que le decía al santo: Tomás, has escrito muy bien sobre mí,
¿qué recompensa quieres por tu trabajo? Y éste le contestó rápidamente, solo a ti, mi señor. Otro de los atributos recurrentes con que se representa a Santo Tomás es la mitra episcopal o abacial, pero no sobre su cabeza, porque recordemos que rechazó el arzobispado de Nápoles y la abadía de Montecassino. Esta pintura, que se conserva en la parroquia de Estella, cuya autoría desconozco, se encuentran pues todos estos atributos que he ido mencionando, ¿vale? El birrete le tenemos aquí la mitra, el crucifijo, la paloma, ¿vale? Bueno, traigo esta obra que se sale un poco de la iconografía dedicada a Santo Tomás, pero donde aparece como protagonista nuevamente el crucifijo, ¿vale? Aparece San Buenaventura, aparece Santo Tomás y el crucifijo es el protagonista. Pero ahora tiene un significado diferente al que hemos visto en la imagen anterior. Está realizada por Herrera el Viejo y Zurbarán hacia el año 1629 para la iglesia hispalense de San Buenaventura. Narra la visita del aquitanense al doctor Seráfico, inquiriendo que su prodigiosa formación y sus escritos son a través de la inspiración del crucifijo como causa y origen de todos sus afanes espirituales y humanísticos. O sea, que el crucifijo no solo inspiró a Santo Tomás, inspiró a grandes santos también, como San Buenaventura. Esta obra, como digo que está fechada en el año 1629, desgraciadamente se destruyó en 1945 en un incendio en el Museo de Berlín. Visto los atributos iconográficos y algunas de las representaciones como doctor, como patrón y como ferviente devoto de la Eucaristía, quiero proponerles ahora dos temáticas de las más populares y singulares de la representación plástica de Santo Tomás, que son la apoteosis y el triunfo, ¿vale? Y para ello, pues vamos a hacer un poco de repaso histórico, muy breve, muy breve. Solo decir que en 1277 se produce la condena de París. El obispo Esteban Tempier rechaza por heréticas 219 tesis contenidas en diferentes obras, excomulgando a todo aquel que se atreva a enseñarlas o simplemente transmitirlas. ¿Y saben quién estaba entre esas tesis, no? Santo Tomás. Los dominicos siempre metiéndonos en problemas. Bueno, con el paso del tiempo, la situación cambió notablemente y finalmente la doctrina tomista fue aceptada plenamente por la jerarquía eclesiástica. A partir de ese momento, el reconocimiento recibido por el filósofo también encontrará su plasmación en el arte, ¿vale? Este reconocimiento rápidamente encuentra un hueco y aparecen así dos temáticas que son aparentemente iguales, pero no lo son. Es el triunfo de Santo Tomás y la apoteosis, que simboliza la victoria de su doctrina. La temática de ambas tienen varios aspectos en común. Reflejan, por un lado, el carácter sobrenatural de la doctrina tomista. Reciben el saber de lo alto y lo difunden por la Iglesia. El sol, los rayos de luz y las obras del santo son los principales elementos simbólicos de esta temática. Y el otro aspecto es que su doctrina, como consecuencia de lo anterior, es la verdad que triunfa frente al error. Por ello, en ocasiones vamos a ver que a los pies de Santo Tomás encontramos a Averroes, el vencido, también a Arrio, a Sabelio, quienes junto con el primero, con Averroes, son las figuras más representativas del error teológico o filosófico. Aquí tenemos el primero de los grandes triunfos, que es el de Traini. Se recoge todo lo que acabo de comentar. No sé si se ve bien desde... ¿vale? Intento describirlo. Desde la boca de Dios, fuente de toda sabiduría, salen rayos de luz que reciben Moisés, están aquí representados, Moisés, San Pablo, los evangelistas y Santo Tomás. Además, Santo Tomás, los recibe de las obras de San Pablo, de los evangelistas y las tablas de la ley. Y por último, aquí a los lados, le flanquean Platón y Aristóteles. No olvidemos que Santo Tomás es la vía a través de la cual la filosofía griega pues penetra en el cristianismo. Santo Tomás está dentro del sol, que le sirve de trono, y numerosos rayos salen de esos libros que tiene sobre sus rodillas y sobre su regazo, y reconocemos, yo al menos aquí en el ordenador sí, la suma. En la capilla de los españoles del templo florentino de Santa María Novella, en Florencia, se admira un fresco pintado
hacia el año 1370 por Andrea Bonaiuti, en el que aparece sedente y majestático el aquitanense, cobijado bajo una trabajada hornacina. Sostiene la suma con sus manos y sobre sus rodillas, y a sus pies, como he dicho antes, pues los tres herejes, ¿vale? Arrio, Averroes y Sabellius. Y sentados a derecha e izquierda, Moisés, San Pablo y los 4 evangelistas como representantes de la antigua y de la nueva ley. En la parte baja, los símbolos de las ciencias y las artes liberales simbolizadas por los ilustres representantes tanto cristianos como paganos. Bueno, aquí pues tenemos la más importante y más bonita, para mí al menos, de las temáticas de la apoteosis, ¿vale? Realizada por Francisco Zurbarán en 1631 para la capilla del Colegio Hispalense de Santo Tomás. Aquí vemos en la línea de tierra, que abajo, varias figuras genuflexas, entre ellas Carlos I, el arzobispo de Eza, y 6 religiosos dominicos. En la parte superior, ¿vale? En la parte superior tenemos a Santo Tomás, en cuyo pecho podemos ver el sol y la cadena, y está representado con estática actitud y en disposición de escribir en un gran infolio que sostiene con el brazo izquierdo. Sedentes en torno a él los padres de la Iglesia latina, San Gregorio, San Jerónimo, San Ambrosio y San Agustín, todos ellos paramentados con ricos pluviales, como los veíamos ayer en el museo que tienen las madres, con tiaras, con mitras, capelas y capisallo, todos ellos con los libros abiertos y como en sacra conversación. Y en los ángulos superiores tenemos a Cristo, aquí, portando la cruz, y la Virgen en un lugar de honor. Y luego tenemos a San Pablo y a Santo Domingo en el lado opuesto. Y sobre la cabeza, no se ve, sobre la cabeza de Santo Tomás tenemos nuevamente el Espíritu Santo en forma de paloma. Se trata sin duda de una magnífica síntesis de la doctrina del santo, la ciencia infusa dimanada de Jesús Redentor, la gracia por la intercesión de la corredentora, ataviada, como vemos a la Virgen, con la túnica de color jacinto y manto azul celeste, que son símbolos de la pureza, la maravillosa exégesis paulina, la doctrina de los santos padres, y todo ello con la presencia de Domingo de Guzmán, portador de la ortodoxia ante los herejes albigenses. Si la obra artísticamente es de suma perfección para unar valores tectónicos, plásticos y singularmente pictóricos, desde el punto de vista sagrado es un auténtico tratado de teología. Soy consciente de que hay numerosa producción artística que no he referenciado ni en pintura, ni en escultura, ni grabados, ni glorias, ni textiles. Pero sería inabarcable en esta mañana y les aburriría un poco más de lo que creo que les estoy aburriendo, ¿no? Así que esperando, pues eso, terminar de manera ágil, y me quiero detener en el retablo de la iglesia del Real Monasterio de Santo Tomás en Ávila. Ahí, perfecto, gracias. Que es una maravilla. Esta obra está realizada por Pedro Berruguete, que narra con maestría escenas de la vida de Santo Tomás, y lo hace hacia el año 1493. Pedro Berruguete nació, no muy lejos de aquí, bueno, muy lejos de mi pueblo, pero muy cerquita de aquí, en Paredes de Nava, en Palencia, hacia el año 1445. Es el pintor castellano de mayor relieve durante el reinado de los reyes católicos, pero permaneció una larga estancia en Italia, donde conoció los principios del arte del Quattrocento. Este dicen que es un autorretrato de Pedro Berruguete. Desde su vuelta de Italia a España a principios de la década de 1480 hasta el inicio de su retablo para Santo Tomás de Ávila, recordemos 1493, transcurrieron 10 años. Un intervalo demasiado largo para no haber recibido un encargo de la orden, dada su estrecha vinculación personal con los dominicos. Y es que recordemos que Berruguete tenía un tío carnal que fue Fray Pedro González Berruguete, que fue miembro de la orden, y dicen que su viaje a Italia, bueno, pues estuvo un poco auspiciado por este fraile dominico. Según el profesor Francisco Egaña Casariego,
posiblemente la relación profesional de vuelta a España con la orden se iniciara en Segovia, en un sitio que seguro que conocen todos ustedes, que es la Santa Cueva de Segovia, ¿verdad? Bueno, pues el retablo que se hizo para allí le gustó plenamente a quien le encargó, que fue Fray Tomás de Torquemada, quien pasaría a encargarle pues los 3 retablos para la iglesia conventual de Santo Tomás de Ávila. A esto se suma también la hipótesis defendida por el historiador norteamericano Christian Potts, que sugiere el nombre de Fray Torquemada como inspirador de la iconografía de los retablos de Santo Tomás de Ávila. La personalidad de Fray Torquemada en relación con las artes, durante un periodo bastante amplio, se fue ensanchando hasta llegar a ser considerado el mentor de un arte programático puesto al servicio de los intereses tanto de la religión como del Estado. Esta dirección artística, según el profesor Potts, cristalizó tanto en la Santa Cruz de Segovia como en Santo Tomás de Ávila. Pues bien, el palentino, Berruguete, llega a Ávila, una ciudad en la que el panorama artístico era totalmente ajeno a las novedades que él traía de Italia, y se puso a trabajar en el monasterio dominico, y debió ser tan magnífica la primera puesta en escena y lo primero que realizó, que rápidamente el cabildo catedralicio le encargó el ambicioso proyecto de pintar el retablo mayor de la catedral, trabajo para el que le realizaron varios pagos. 2 de ellos los cobró él, pero como anécdota contarles que el tercero lo cobraron sus descendientes, así que ustedes cuando hagan algún trabajo, cóbrenlo, porque falleció, ¿no? Y lo dejó sin terminar. Bueno, pues en el momento en el que Berruguete pinta el retablo para Santo Tomás, es un momento de gran tensión social. La convivencia pacífica de las distintas confesiones religiosas se quiebra en 1491, con un impactante auto de fe celebrado en la ciudad de Ávila, en el que se juzga a los que habían participado en el asesinato del Santo Niño de la Guardia. No sé si se conoce la historia del Santo Niño de la Guardia, es un pueblo muy cercano a mi pueblo, a Ocaña. Está a 16 kilómetros, una cosa así. Brevemente, me dicen que no, brevemente, pues Cristobalito, el niño Cristobalito que lo llaman, se fue a Toledo, lo cuento así de manera muy rápida y sin entrar en detalle. Fue a Toledo con sus padres de viaje y pues unos judíos que estaban en Toledo y le secuestran a Cristobalito y le hacen pasar pues, por el mismo martirio que sucedió a Cristo. Entonces le azotan, le clavan en la cruz y luego bueno, pues le abren una herida en el costado y le sacan el corazón, y con eso pues querían hacer un conjuro. Bueno, total, que a estos judíos los detienen y les celebran pues ese auto de fe en la ciudad de Ávila. Perdonen que hable así tan de manera coloquial, pero en resumidas cuentas eso es lo que sucede. Y algunos piensan incluso que el decreto de expulsión de los judíos en 1492 pues tuvo algún tipo de relación este último hecho de la desastrada muerte del Niño de la Guardia. Bueno, pues en este contexto los reyes católicos toman las riendas del patrocinio de Santo Tomás de Ávila, y como muestra de su mayor implicación, en 1494 ceden el osario judío al monasterio de Santo Tomás, y en 1497, tras la muerte del infante Juan, pues deciden enterrarlo allí, en el crucero de la iglesia monástica. Dice la investigadora Sonia Caballero Escamilla en un libro se titula Los santos dominicos y la propaganda inquisitorial. Coincide con el profesor Potts en atribuir el programa iconográfico a Fray Tomás de Torquemada. Pero en esta charla, además de analizar la iconografía, el conjunto pictórico, quiero detenerme también en la función que este retablo desempeñaba. En primer lugar, hay que recordar que existían 3 retablos. Uno dedicado a Santo Tomás, que ha llegado hasta nuestros días y que ocupa el lugar original, y 2 laterales que hoy están en el Museo del Prado y que estaban dedicados a Santo Domingo de Guzmán y a San Pedro Mártir. Los 3, como digo, ubicados en la zona más importante del altar, y luego rodeados de sanbenitos que colgaban en los muros del crucero. No sé si se pueden hacer una idea de la imagen. El conjunto pues era muy elocuente en aquella época, con ese discurso, con esa mentalidad. Pongámonos en situación. El triunfo de la verdad sobre los símbolos de los herejes vencidos. Eso era lo que querían destacar.
Tomás de Aquino como santo intelectual que usaba su sabiduría para vencer las herejías, Santo Domingo de Guzmán como fundador de la orden y San Pedro de Verona, primer mártir asesinado por unos herejes. No faltaba detalle. Los 3 retablos formaban, como digo, una unidad iconográfica. Sin embargo, el retablo mayor, el dedicado a Santo Tomás de Aquino, de manera individual puede ser interpretado a razón de un simbolismo humanista e intelectual, como voy a intentar describir. El retablo, se ve bien. El retablo está estructurado en 3 calles. Yo sé que muchos saben, pero bueno, yo por recordar, 3 calles. 1, ¿vale? 2 y 3, ¿vale? Que contienen 5 tablas de gran tamaño. Una central, está aquí, y luego 2 en cada una de las laterales, relativas a la vida y a los episodios más importantes o más destacados en la vida de Santo Tomás. O que al menos aquí lo quisieron representar así. En las 2 entrecalles que separan las pinturas se disponen 6 pequeñas tablas con la representación de 6 ángeles. Cada uno de ellos lleva un libro en sus manos que probablemente sean los escritos de Santo Tomás, y sabemos que alguno de ellos es la Suma Teológica. En el banco de abajo, en la predela, se encuentran San Agustín y San Juan Evangelista y San Mateo y San Jerónimo. Bueno, el conjunto, como les he dicho, se halla presidido por la imagen de Santo Tomás, representado en esta tabla central con el birrete de doctor y como hombre de estudio. En una de sus manos, créanme, lleva una pluma, alusivo a la condición intelectual. El segundo de los atributos que porta es una sagrada forma sobre un cáliz en el interior del tabernáculo. Aunque la tabla fue alterada en el siglo XVIII, añadiendo un repinte que ocultaba el auténtico fondo para dar como un aspecto escultural a la imagen, aún se puede apreciar, si lo ven aquí, estos triangulitos que salen amarillos, ¿vale? Era el dosel de las antiguas ceremonias de los autos de fe, ¿vale? En los que solo la tribuna de los inquisidores se distinguía del resto. Entonces taparon todo, pero eso ahí lo dejaron como testigo. Como he dicho al principio, el retablo narra algunos de los episodios biográficos del santo. Los 2 primeros hacen alusión a su etapa de juventud y las 2 últimas a una etapa más de madurez. Esta primera, que tenemos aquí, es Santo Tomás recibe el hábito. Un arco rebajado da acceso a un recinto de planta de techumbre baja, en cuyo centro Santo Tomás, todavía niño, se arrodilla para recibir el hábito de la orden de manos de su superior. El santo va descalzo y viste traje brocado en rojo y oro ribeteado en piel blanca. Su magnífico escapulario blanco se extiende hasta sus pies. En el lado derecho de la estancia, lo que se ve, se yergue un personaje de noble y elegante postura, vestido con un rico brocado y manto rojo sobre el hombro, que contempla de perfil la escena. Tras él, un rostro de 3/4 parece atender a la ceremonia desde la habitación contigua. En el centro y en el último plano destacan sobre una tarima la imagen hierática del Padre General, en actitud de oración, mientras a la derecha un fraile lee sentado y ligeramente inclinado las oraciones del ritual. El grupo de la izquierda, compuesto por 7 personajes, entre los que estarían familiares y algunos hermanos de la comunidad, contemplan el plantel de personajes que participan en el acontecimiento. La otra tabla es la tentación de Santo Tomás. Santo Tomás aparece triunfante del pecado. Después de trazar la cruz en la pared con un carbón de brasillillo que tiene al pie, ora fervorosamente al tiempo que recibe de los ángeles el cinturón de castidad. El asunto se refiere a lo narrado en la leyenda, que dice que cuando la familia del recién ingresado en la orden intenta por todos los medios hacerle cambiar de decisión, aprovechando un viaje que debe realizar el fraile, sus hermanos lo secuestran y durante algún tiempo tratan de convencerlo para que abandone su vocación, y al final utilizan la estratagema de introducir a una joven cortesana en la habitación para seducirle. El joven la rechaza y con un tizón la hace huir y traza una cruz en la pared, postrándose para rezar. En ese momento aparecen 2 ángeles para confortarle y ceñirle el cíngulo de castidad.
Esta es una de las escenas más sentidas y con mayor dramatismo quizá de este retablo. El santo está en el suelo arrodillado. Sin embargo, por el movimiento de su figura y los pliegues revueltos de sus ropajes, parece que sus rodillas no tocan el suelo, como si se encontrase suspendido en el aire, elevado por el fervor de la oración. A la derecha, como en la tabla anterior, una elegante figura casi de perfil presencia el milagro. Viste lujoso ropón, pieles blancas y bonete italiano, y tras él asoma el rostro de la joven cortesana. El espacio, la composición e incluso la fisonomía de los personajes recuerda un poco pues, a la corte de Urbino, de esa tradición italiana que trae Berruguete. Las otras dos tablas hablaba que hacen relación un poco a su etapa más de madurez. En esta tabla, Santo Tomás ora ante el crucifijo. El cuadro narra la escena que hemos visto y les he descrito anteriormente, en el que el crucificado se dirige al santo que está orando ante él para alabar y santificar y premiar su obra, diciéndole: Bene scriptis de mi Tomás. Ha escrito bien de mí Tomás. La puerta abierta permite ver el paisaje de fondo. Se trata de dos frailes en el quicio leyendo un libro y un personaje más que contribuyen a acercar una realidad cotidiana a un momento totalmente extraordinario. No creo que un crucifijo, ¿vale? Pero hacen pues eso, muy cotidiana esta escena. Y la última está titulada como San Pedro y San Pablo se aparecen al santo y le instruyen de las Sagradas Escrituras. La escena se desarrolla en la celda del santo, en el momento en el que, dedicado a la interpretación de las epístolas de San Pablo, se le aparecen los dos santos apóstoles para dictarle la lección oportuna. San Pedro y San Pablo visten lujosa indumentaria roja y portan sus correspondientes símbolos en las manos, las llaves por un lado y la espada por otro. Santo Tomás, sentado en el estrado, medita las palabras de aquellos, al tiempo que las transmite a un fraile compañero que va recogiendo en un libro lo dicho por éste. Los dos dominicos destacan con sus blancos ropajes sobre la entonación dorada del conjunto, sentados ante una mesa vestida igualmente de blanco. La composición, como ven, es similar a las otras tres tablas, aunque la decoración de sus muros y techos es menos profusa. Se repite el suelo de solería peculiar y los pilares bajos del arco carpanel, enmarcando la milagrosa situación que Berruguete, con tanta gracia y naturalidad, ha sabido resolver. Hasta aquí lo que podríamos llamar un análisis formal de la obra en cuanto a la temática, la iconografía, el estilo. Es decir, una descripción en su contexto global que no puede desligarse del contexto histórico en el que fue realizada. A lo mejor lo tenía que haber advertido, pero tenemos que haber hecho un ejercicio de cerrar los ojos y vernos en esa España, en esa Ávila, en esa época, y con ese mensaje que se quería trasladar. Pero más allá de ser el resultado de una elección espontánea por parte de Berruguete, que algunos quieren interpretar y quieren defender, o que se tratase del trabajo dictado al programa propagandístico de Fray Torquemada, es indiscutible que los episodios que se representan ahondan en los valores del momento en el que se encargaron las pinturas, es decir, la defensa de la verdad, la Eucaristía, la oración y la predicación. Pero yo me pregunto, ¿valores solo de aquel momento o también de este? ¿O es que la defensa de la verdad, la Eucaristía, la oración y la predicación son conceptos pasados? ¿Los hombres y las mujeres del siglo XXI no nos sentimos identificados con esos valores? ¿No se llevan? ¿No están de moda? ¿O quizá hemos sepultado a los modelos que encarnan esos valores? Es decir, a los santos, entre ellos a Santo Tomás, como referencia y modelo de imitación. Pues posiblemente no estén de moda, porque quizá los modelos en los que nos fijamos ahora, los modelos que nos representan, o que nos presentan, mejor dicho, los modelos que nos imponen en esta sociedad, pues son otros. En nuestra sociedad vemos con normalidad pues conocer la vida y milagro de ciertas personas que llamamos famosos o influencers, y seguimos sus vidas
porque nos las presentan continuamente. No en retablos como el que acabamos de ver de Berruguete, pero sí en tabloides, en iPad, en teléfonos móviles, donde las redes sociales pues, nos muestran los nuevos programas iconográficos del siglo XXI. Y la verdad es que son para estudio, algunos, otros no. Pero hemos olvidado y desdeñado, hablo siempre en términos generales, a los santos como referencia y modelo de imitación, y los hemos sustituido por otros personajes. Nosotros tenemos aquí la suerte de estar en un contexto, bueno, pues que más o menos todos pensamos lo mismo, ¿no? Pero en nuestros ambientes, en cada uno, en nuestros trabajos, en nuestros gimnasios, en nuestra familia, en nuestros amigos, pues los modelos no son los que están... Los santos no son modelos actuales. Posiblemente los que nos impongan ahora sean más bellos, sean más atractivos, pero quizá no todos encarnan los valores adecuados. Y con esto no quiero decir que haya que establecer de nuevo la Inquisición. Con esto no quiero decir que se rescaten los sanbenitos o que revivamos ciertos episodios de nuestra historia, ¿vale? No estoy diciendo eso. Pero sí que elijamos para nosotros y para todos los que nos rodean buenos modelos, y Santo Tomás lo fue y lo es en nuestros días. Y yo les confieso, os lo decía estos días a varias personas de aquí, que la figura de Santo Tomás a mí me imponía y me sigue imponiendo. Lo he entendido siempre, y que me perdonen mis profesores de filosofía, que serían majísimos, pero a mí me lo han explicado como un hombre de excepcionales capacidades para explicarnos el mundo como un todo desde un punto de vista filosófico. La visión que yo he tenido de él es de un ser de una mente tan brillante que me ha acercado, sinceramente, las veces que me ha acercado, con miedo a sus escritos. Le he entendido siempre como un hombre que pertenece a una época de la historia que en este mundo no tiene cabida, que no tiene sitio aquí. Pero como tantas y tantas veces en mi vida, pues me he vuelto a equivocar. Miren, en el convento de los dominicos de Ocaña, ya les he dicho que yo soy de allí, se custodia una reliquia. Ayer hablábamos de las reliquias, de la profusa creación, porque hubo creación incluso de reliquias, que hubo en un tiempo. Y bueno, yo ahora les voy a pasar, cuando termine la charla, un librito que hemos reeditado sobre la reliquia de Santo Tomás, y luego ustedes valoran y hacen sus propias conclusiones. Pero cuando viene la gente a ver el convento, pues, y les acompaño a ver la reliquia, siempre hablo de Santo Tomás y lo hago desde una perspectiva histórica, poniéndole en un pedestal y desvistiéndole de toda condición humana. Y solo destaco de él su condición como teólogo. A mí Santo Tomás, no me he parado a pensar, sinceramente, me confieso aquí, que era un hombre, no solo una mente privilegiada y un filósofo, era un hombre. Y releer el retablo de Santo Tomás de Ávila a mí me ha servido, pero nos puede servir para entender un poco más al hombre que transitó sin complejos los puentes entre la razón y la fe. Y en ese momento en el que se hizo ese retablo, pues creo que nadie mejor que Berruguete para humanizar a Santo Tomás. Porque a pesar de que siguiera los dictados de la temática programática que diseñó Torquemada, con todas las connotaciones que pueda tener Torquemada, Pedro Berruguete realizó un gran ejercicio de humanización por medio del tratamiento de los rostros. Yo no sé si luego, si quieren, a través de Marcela o de quien sea, yo les mando estas imágenes para que se detengan y observen los rostros y las actitudes de los representados. En este sentido, de esta plasmación que hace Berruguete, dice San Juan Pablo II que el artista, cuanto más consciente es de su don, tanto más se siente movido a mirar hacia sí mismo y hacia toda la creación con ojos capaces de contemplar y de agradecer, elevando a Dios su himno de alabanza. Berruguete, a través del tratamiento de los rostros, nos invita a reflexionar dibujando una línea entre lo divino y lo terrenal. Una visión personal y conmovedora propia, que testimonia su genialidad y su habilidad para capturar la esencia de la fe y la humanidad en una obra de arte que podríamos definir como atemporal, y que nos ayuda a entender mejor a Santo Tomás en el siglo XXI y tenerle como un modelo. En este caso, a la descripción medieval de las escenas de Berruguete se suman el sentido naturalista que impregna la obra en su conjunto.
sin olvidar la complejidad creada a partir de la presentación de diferentes ambientes. Y es que este mirar hacia las miradas que plasma Berruguete en cada personaje del retablo nos pone en contacto con la humanidad de todos los tiempos, también con la de hoy. Una humanidad que más que nunca necesitamos que nos iluminen. Es una sociedad que necesita y espera ser iluminada. Dice el dominico, que seguro que le conocen, Fray Nelson Medina, a este respecto, que muchos de los problemas que hoy padecemos los seres humanos no están causados por haber alcanzado un alto grado de desarrollo, sino más bien por habernos quedado cortos, por contentarnos con pensamientos débiles, raquíticos, hechos para acompañar nuestros agujeros cotidianos, pero no para fundamentar nuestra más profunda vocación humana. El hombre actual, el hombre del siglo XXI, pues ha conseguido infinidad de adelantos, los más importantes quizá de la humanidad. Hemos conseguido adelantos en comunicación, en el espacio, en la ciencia, en la medicina, en la inteligencia artificial, pero en el corazón, pero en el sentido moral. ¿Hemos conseguido importantes adelantos para la humanidad? ¿Nos hemos dejado iluminar? ¿Hemos iluminado? Solo hay que encender 2 minutos, perdón Patricia, la radio o la televisión para darnos cuenta que en esto tenemos 0 en el cociente, como dice Fray Nelson, 0 en el cociente, generalizando. El hombre cabal, íntegro y equilibrado ha de crecer en todas direcciones y ha de desarrollar a un mismo ritmo, entendimiento y voluntad, cabeza y corazón. Y ante esto, la inevitable pregunta: ¿tenemos los hombres y las mujeres del siglo XXI las mismas proporciones de intelecto y corazón? Yo no he encontrado una respuesta de valor absoluto para esta pregunta. O quizá ayer por la tarde, con las madres, un poquito más. Pero posiblemente, si tuviéramos entre nuestros modelos a quien fue el más santo de los sabios y al más sabio de los santos, sacaríamos como él, desde la verdadera teología, con pureza y con generosidad, agua fresca de las fuentes únicas de la salvación. Termino con un pensamiento que quizás sea fruto un poco de la ilusión y el miedo de preparar esta charla. También un poco por la osadía de querer reinterpretar un retablo tan estudiado por grandes especialistas y quizá también un poco invadida pues, por un romanticismo trasnochado quizá, o de una noche de estas que me puse a escribir. Pero me gustaría pensar que Pedro Berruguete y tantos otros artistas actuales, pero en este caso Pedro Berruguete, a las órdenes o no de Fray Torquemada, que esto sería pues para una charla y una jornada larga, en la tranquilidad de su taller o en un lugar habilitado en el monasterio de Santo Tomás de Ávila, se sintió inspirado por Santo Tomás. Vio en él al hombre y también vio en él al santo. Quiero convencerme que Berruguete siguió una auténtica intuición artística y que plasmó un tenue reflejo del esplendor que brilló ante los ojos de su espíritu. Así, su pintura se convertiría en un puente tendido hacia la experiencia religiosa, aplicando pues el lema de Santo Tomás: del mismo modo que es mejor iluminar que solamente brillar, asimismo es cosa más grande dar a los demás las cosas contempladas que solamente contemplarlas. Y no les puedo contar más.